habíamos platicado de pues que Jesús decía en el capítulo 5 de que pues él no podía dar testimonio de él porque entonces sería un testimonio falso, pero veíamos que las obras que él hacía, las sanidades, todos los milagros como caminar bajo el agua, darle de comer a los 10,000, que eran 5,000, pero calculábamos que tal vez eran como 10,000 gentes por lo menos, este, cumplir las profecías de los profetas, eh, cumplir con aquella descendencia que se decía que venía de los patriarcas, como en el caso de David, eh, el testimonio que daba Juan el Bautista, que decía que al que él había bautizado, ese era el Mesías, y también los testimonios de los apóstoles, cuando se acercaba Andrés a Pedro y le decía, oye, creo que hemos escuchado al Mesías, creo que que oímos es el Mesías, y la voz del cielo cuando el Señor Jesucristo es bautizado, que viene del cielo y dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Las mismas escrituras decían que si las obras que hacía Jesucristo no fuesen autorizadas por Dios, pues que no podrían hacerse. Entonces eso también daba testimonio de que todo lo que hacía Jesús, así como él se decía el Mesías, que efectivamente eran obras que solamente se podían hacer a través del Mesías, ¿no? O eran las señales que esperaban del Mesías, como las sanidades, el testimonio de las vidas de las personas y el testimonio de estas personas que durante años habían estado enfermos, algunos de nacimiento como el ciego, y que el Señor los va haciendo más evidentes en este testimonio de los apóstoles a través de la narrativa del Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo. Hoy platicaba que precisamente pudieron haber pasado muchos otros milagros, pudieron haber habido muchas sanidades de estas gentes que venían y tocaban sus prendas para ser sanados, y sin embargo, lo que el Espíritu Santo dio para que se escribiese, para testimonio de nosotros, de los que fuesen creyentes, eso fue lo que se anotó en la Biblia, ¿no? Y porque pues testimonios, la misma Biblia lo dice, podrían haber muchísimos libros, no alcanzarían todos los libros del mundo o de la historia para escribir todo lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Perdón. Entonces, estábamos en ese en ese testimonio, cuando pues decíamos, ¿no? Que el Señor Jesucristo, había dos profecías, una cuando él iba a ser el Mesías humilde y otra cuando iba a ser el Mesías reinante. Y cuando él les da de comer a estas 10,000 gentes, pues ellos vienen, lo andan siguiendo precisamente para hacerlo rey, ¿no? Él así lo entiende y tiene que huir de la situación para que no lo puedan hacer rey, porque de lo contrario, no se cumpliría la profecía como estaba escrito. Claro que ellos querían hacerle rey, porque pues una de las profecías era que él iba a venir como el Mesías reinante, como rey, y que lo iba a liberar de la opresión de los romanos y muchas otras cosas. Entonces, ellos esperaban que esa fuera la parte de la profecía que se estaba cumpliendo, y entonces pues él tenía que escapar de esto. Nelly también comentó que pues Jesucristo a cada rato decía que el que lo envió, haciendo referencia del Padre, él decía, yo soy el Mesías, el que mi Padre, el que me envió, y así como decía Nelly, repetidas veces, porque él daba testimonio, su misión era dar testimonio de que él era el Mesías, ¿no? Y vemos también que pues todos estos testimonios eran precisamente el testimonio que decía el Señor Jesucristo, que él no podía dar testimonio de él, pero que todo lo que estaba sucediendo alrededor de él era el testimonio que Dios estaba permitiendo que se diese, para que el Dios mismo diese testimonio de que él era el Mesías que estaba profetizado que iba a venir. Más adelante, como yo les decía, ya en el capítulo 6 estamos viendo que el Señor empieza a hablar de que Él es el pan de vida, ¿no? Y que también el que comiese de su carne y bebiese de su sangre, pues iba a tener vida eterna, y esto ahorita lo vamos a ver. Y Angélica, pues iba a hablar de esto. Entonces, Nelly, por favor, léete el capítulo 6, Sí. donde dice en el 25, Jesús, el pan de vida. Ya lo vemos, Jesús
Ya se le había presentado a la samaritana como el agua viva, ¿no? Y luego le dice, aquí, dice, cuando ellos lo van siguiendo porque habían comido y habían estado al pendiente de que si él había salido con sus discípulos y demás, luego lo alcanzan del otro lado en los barcos en Capernaum. Y entonces le dicen, ¿no? Rabí, le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Jesús no les dice mayores explicaciones, ¿no? Del milagro que habían vivido los apóstoles y les dice, de cierto les digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, o que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjense, él dice, coman el pan de vida, ¿no? Él, o la comida de vida, que para vida es, y dice, y esta comida es el Hijo del Hombre, porque así lo señaló Dios, para eso lo envió Dios. Entonces, ellos entienden como que ya habían estado recibiendo el mensaje del otro lado y ahora iban a estar recibiendo este mensaje y dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, si tú estás haciendo estos milagros o haces esto por las obras de Dios, nosotros qué podemos hacer para hacer lo mismo, ¿no? O para acercarnos, como tú lo estabas señalando. También saber cómo hacer las cosas correctas, dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, ¿no? Ellos le dicen, ¿qué señales nos mandas? ¿Qué obra haces? O sea, habla de las obras de Dios y entonces ellos le dicen, ¿qué obra haces? O sea, ¿cuáles son las señales que tú estás dando? Dice, porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y está hablando de los 40 años, por supuesto, que estuvieron comiendo del maná. Yo no sé si esto lo saben todos, ya lo hemos comentado en otras clases, pero lo tengo que comentar para la clase, que a ellos les caía el maná todos los días, día tras día. Pero si ellos juntaban más maná o más comida de la que iban a consumir en ese día y la guardaban para el día siguiente, se les agusanaba. Adicionaba. Pero como el día séptimo no podían ellos recoger de la comida, por lo que yo les decía de que todas las leyes que había, de cuánto tiempo podían caminar o qué distancia podían caminar, etcétera. Entonces, el día anterior al sábado, el viernes, les caía todos los viernes el maná y ellos podían juntar ese maná y sí les duraba hasta el día siguiente, ¿no? Sin abusanarse. Entonces, ese milagro en particular, durante las semanas del año, las 50 y tantas semanas del año, durante 40 años, estuvo repitiéndose ese hecho, junto con muchos otros hechos, ¿no? Pero aquí están hablando de ese hecho, de que les caía del cielo el maná. Él les dice, ¿no? Les dice el Señor Jesucristo, ellos le están diciendo que con qué se comparan, porque las obras que habían ellos tenido, pues era que habían recibido un milagro tal que recibían todos los días el pan que llegaba del cielo. Les dice, de cierto os digo que no les dio Moisés el pan del cielo, ¿no? El verdadero pan del cielo, dice. Dicen, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él era el pan que había encarnado, había sido ese Dios que se había hecho carne para vida del mundo, ¿no? Yo soy el pan de vida. Más adelante le dicen, Señor, danos siempre este pan. Y Él les dice, yo soy ese pan. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en esto se resume todo, ¿no? El que en él cree no va a tener hambre, ¿no? ¿Dónde está? Ya me perdí. Nunca dice, eh,
el que a mí viene, dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Entonces, aquí esta parte es la parte medular de esta lectura. Primero dice que nosotros tenemos que ir a Jesús, tenemos que aceptarle, tenemos que acercarnos a Cristo para entregar nuestros pecados y demás, como lo indica en la Santa Cena, ¿no? Nosotros comemos en la Santa Cena, que ahorita lo vamos a ver, que viene en Corintios 11, donde estamos aceptando el sacrificio, como lo dice en Isaías, aquí la tenía, en Filipenses 2, que él siendo en forma de Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ese tipo de cosas, cuando el Señor, en primera de Timoteo, creo que es 3:16, donde él dice que siendo Dios se hace carne, para, como lo decía Isaías 53, y así sucesivamente, ¿no? Varios pasajes que hablan de que Cristo es un Dios que viene a encarnarse, que viene a sujetarse, a cumplir la ley, a cumplir la voluntad de Dios con respecto al plan, para que llegara a ser crucificado, para entregarse obediente, para que a través de su obediencia nosotros pudiéramos acercarnos a Él para aceptar ese sacrificio que Él iba a hacer posteriormente, ¿no? De entregar su cuerpo para ser sacrificado para salvación de los pecados de los demás, ¿no? Siento que es aquí en el 44 donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Ah, ok. Sí, nada más que todavía no llego ahí. Yo creo que ya va. En Yo soy el pan de vida que va después. Ajá. Ok, está bien, me espero. Sí, pero sí, o sea, sí, tienes razón. Vamos a llegar a ese momento. Entonces, ahorita lo que quiero enseñarles es que todos los versículos que hablan de la Santa Cena, de cómo el sacrificio, la obediencia de Cristo, el sacrificio de Cristo, en la crucifixión, todo tiene que ver para este mensaje de que Cristo es el pan. Este pan simboliza su carne y la carne simboliza la obediencia, el sacrificio. Este Dios hecho carne, que se hizo carne nada más para que nosotros pudiéramos llegar a obtener esa salvación, ¿no? Por eso, cuando hacemos mes a mes estas celebraciones de la Santa Cena, pues es con ese enfoque, ¿no? De llegar a la estatura del varón perfecto, a una estatura de tomar su carne, tomar su cruz, tener ese mismo obediencia, esa misma entrega y demás, ¿no? Claro que no la estamos aceptándola para salvación nuestra con la intención de llegar a la estatura del varón perfecto, cosa que pues ya lo hemos comentado, va a ser muy difícil, no creo que lo podamos lograr, pero aún estando ya en la presencia de Dios, pues vamos a seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Ok, y esa es la parte, ¿no? Que es una de las dos partes medulares. Y la otra parte dice, dice, y a eso se refiere, ¿no? A que no vamos a tener una hambre espiritual, no vamos a tener un hambre de conocimiento y demás, porque pues vamos a estar inmersos, vamos a estar entregados, vamos a estar en ese conocimiento, ¿no? Saciándonos de la palabra. Y cuando se refiere a la sed, dice, y el que cree, o sea, una vez que ya nos acercamos a Cristo para entregar nuestros pecados y demás, para entregarnos en obediencia, y luego creemos en que Él efectivamente puede salvarnos, aceptamos esa sangre de sacrificio, entonces quita de nosotros esa sed de justicia, podría ser esa sed que quita, esa sangre que quita el pecado del mundo, como lo veíamos la vez pasada en Mateo. Creo que sí, la cita de Mateo, ahorita la revisamos, Mateo 14. Este,
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver esas citas. El caso es que hasta ese punto el Señor Jesucristo les está enseñando que, que efectivamente Él es ese pan, Él es lo que Dios les había enviado para que empezaran a creer y para que se sujetaran a obediencia y demás. Mas os he dicho que aunque me han visto, pues no creen. O sea, ellos no podían aceptarlo, no podían creerlo. Les dice más, y más adelante lo vamos a ver en el 7, dice, todo lo que, en el capítulo 7 dice, todo lo que el Padre me da, va a venir a mí. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Primero decía que viene a mí y después dice, todo el Padre me da viene a mí, o vendrá a mí. Y dice, y aquel que viene a mí, el que se acerca a mí para este perdón de pecados, yo no le he hecho fuera, ¿no? Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Volvemos a lo mismo, estaba sujetándose. Dice, y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, cuando vemos que el Señor Jesucristo recibe indicación, este plan, y lo acepta para llevarlo a cabo, y recibe a todos aquellos que se acercan, ya sabe que es para darles salvación, para que ellos, cuando crean en Él, vayan a ser resucitados en el día postrero. Les está diciendo todos los eventos, parte de los eventos que ya habían sido profetizados, haciéndose Él pasar por este pan de intercesión, y cómo a través del acercamiento como pan de vida, a través de esta aceptación de este pan, de este sacrificio, de esta voluntad de Dios de hacerse sacrificado, una vez que nosotros nos acercamos aceptando esto, nosotros estamos en un automático siendo señalados para ser resucitados cuando venga el Señor Jesucristo, ¿no? En el día postrero vamos a ser resucitados. Y más adelante dice que esta es la voluntad del que le ha enviado, ¿no? Que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna, y que entonces cuando le creen en Él, pues Él los va a resucitar en el día postrero. Por eso les dice, yo soy el pan del cielo, que descendió del cielo, ¿no? Y ellos dicen, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo dices tú que eres el pan del cielo? O sea, ellos seguían pensando en un pan material, a pesar de que ella les había explicado de cierta manera esto que yo les decía, ¿no? Que Él era el pan, que Él era el sacrificio, que Él era de donde tenían que comer, y esa es la parte que yo no entendía, ¿no? Estaban murmurando, les dice el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? Nadie puede reconocer el sacrificio de Cristo ni entenderlo, el sacrificio, si Dios no lo permite. Acuérdense que la fe es un don de Dios, y aquel que llega a creer en ese sacrificio, dice Dios, yo le resucitaré. Bueno, es el Señor Jesucristo, ¿no? En ese día postrero yo le voy a resucitar, el que cree en mí. Lo mismo decíamos, el testimonio que daban los profetas estaba escrito, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, ¿no? Era un don de Dios, era algo que Dios permitía, que pudiéramos entender para podernos acercar, para ser resucitados en el día postrero, como lo dice el Señor Jesucristo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Vuelve a referirse a él. Ninguno de ustedes lo ha visto, pero yo ya lo vi, dice. De cierto les digo, el que cree a lo que yo le digo, pues está creyendo al Padre, ¿no? Dice, y el que me cree, el que cree en mí, pues tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ya se los aclara, dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron.
este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Como lo habíamos visto antes y lo volvemos a ver ahorita, les está aclarando perfectamente que Él es el que viene a sacrificarse. Claro que ellos seguían entendiendo el comer como comer su carne, y era parte de lo que decíamos, que a veces eso les hacía un choque, porque no alcanzaban a entender si está hablando en forma figurada o era una forma directamente de referirse a qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Y porque pues había ciertas cosas en las profecías que tenían que cumplirse, pero esto de la carne del Señor Jesucristo no estaba señalado. Estaba señalada la obediencia, estaban señaladas otras características, pero esto del pan, de comer del Cristo, comer del Mesías, comer de su sacrificio, eso no estaba señalado. Ok, entonces, más adelante les dice, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no van a tener vida eterna, ¿no? Y después les dice, bueno, o sea, vida en vosotros. Y les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, en el día de su venida, ¿no? Los que ya conocen de la palabra, pues ya saben este tipo de cosas. Ellos que conocían las profecías ya sabían que a esto se podría estar refiriendo. Y les dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Vuelvo a lo mismo, estaba escrito que sin el sacrificio de sangre no había perdón de pecados, ¿no? Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y este también es un versículo muy importante porque estábamos hablando de que acercarse al Señor Jesucristo es comprender el contexto de todo lo que lleva a nuestra vida, ¿no? Y de que Él vino a morir por nosotros. Y tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo para aceptar nuestros pecados. Y el beber su sangre es aceptar el sacrificio que a través de su sangre somos limpiados de nuestro pecado. Y por eso lo decía de esta manera el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Dónde me quedé? En el 56. Dice, permanecen en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo en el Padre, así el que me come también vivirá por mí. Lo está enviando el Padre viviente a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8? Que si el mismo Espíritu que habitó en el Señor Jesucristo, que le levantó de los muertos, vive en nosotros, es el mismo que lo levantó, también nos va a levantar a nosotros de la tumba. Y a eso es a lo que se refiere. A que esa unción del Espíritu es la parte de Dios que vive en el Señor Jesucristo, y que si esa parte también vive en nosotros, que también, o comemos de esta carne, se puede decir, pues también nosotros vamos a vivir a través de este Espíritu, a través de Él, a través de Dios, que es la parte de la Trinidad, ¿no? O sea, la parte de Dios, la parte de Cristo, la parte del Espíritu Santo que vive en nosotros, es la que dice Romanos 8 que nos va a hacer levantar cuando venga el Señor Jesucristo. Este es el pan que desciende del cielo. No como el pan que comieron vuestros padres cuando comieron el maná, ¿no? Y murieron. El que come de este pan va a vivir eternamente. Angélica, lees Hebreos 9:22, manita, por favor. Claro. Dice, y casi todo es purificado según la ley de la sangre, y sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Así es. Entonces, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecados, y ya lo sabían. Y venía desde la ley, ¿no? Estaba
en Levítico 17:11 y así sucesivamente. Y quiero que vayamos a Filipenses 2, del 6 al 8. Sí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta carne habla de todos estos puntos, de todos estos hechos. La sangre habla precisamente de la remisión de pecados, ¿no? La salvación de pecados. Y esto ya lo podemos ir entendiendo entonces cuando hablamos de la Santa Cena, bueno, la Cena del Señor en Corintios 11, ¿no? En 1 Corintios 11. Vamos a 1 Corintios 11 y mientras les voy a leer lo que dice 1 Timoteo 3:16, donde decía, ¿no? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta ahí lo voy a dejar. Justificado del Espíritu, en el Espíritu, visto de los ángeles. Bueno, no lo puedo dejar hasta ahí. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es un versículo padrísimo, porque habla de que Cristo fue hecho carne y para dar testimonio y para ser crucificado y demás, y que ese plan lo estaba sujetando, lo tenía que convertir en carne para sujetarlo para este sacrificio que también aparecía en Isaías 53. No, Isaías 53 es la única que no vamos a ver, porque ya no lo sabemos casi todos. 1 Corintios 11, entonces, ¿ya lo tienen? Sí. Ok, Javier, arráncate, por favor. Porque ha sido informado acerca de vosotros, No, hermanos míos. espérame, perdón, manito, espérame. Es que no quiero que lo leas todo. 1 Corintios 11 habla del uno, del atavío de las mujeres y demás, ¿no? De cómo deben de vestirse y demás. Pero más adelante empieza a hablar del abuso de la cena del Señor. A Corintios los habían estado corrigiendo porque a pesar de que tenían algunos muy buenos avances y demás, tenían cosas muy nefastas, ¿no? Y una de ellas era que abusaban de la cena del Señor y que iban ahí a emborracharse y a atragantarse y demás. Y entonces, pues termina Pablo diciéndoles que no tienen un lugar donde hacer esto, no tienen una casa donde hacerlo. Les decía desde el 21, ¿no? Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, ¿no? Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Del 23 al 26, por favor, Javis. No hay problema. Institución de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que me bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es una comprensión para nosotros de lo que hizo el Señor Jesucristo. Esto que acabábamos de platicar de la carne, esto que estábamos platicando de la sangre. Y cuando nosotros nos acercamos a Cristo es porque estamos reconociendo ese sacrificio que hizo el Señor. Parte del Evangelio que nosotros tenemos que enseñar cuando la gente no conoce mucho de Cristo es precisamente esta parte, donde Dios se hace carne para ser sacrificado, para cumplir un plan, para cumplir toda esta situación que marca como simbolismo la cena del Señor, ¿no?
de que Él se enfrenta obediente, de ser Dios se hace carne, y de que a través de la sangre del Señor Jesucristo somos salvos. Eso es indiscutible que se tiene que predicar. ¿Se me estoy explicando? O sea, nosotros lo Sí. hacemos para recordar que eso es lo que tenemos que enseñar para que la gente tenga las bases del conocimiento del sacrificio de Cristo. Y es de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo en Juan, cuando está hablando de que Él es el pan de vida, ¿no? Y que bebiere su sangre nunca iba a tener sed jamás. Dice hambre y sed de justicia en algunas partes, ¿no? Que antes, en el mismo versículo 25, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todos los patriarcas habían tenido su pacto. Todos habían tenido un desarrollo de un pacto, ¿no? A través de venía la promesa del Señor. Y la promesa del Señor para con los gentiles, además del pueblo judío, viene a través de este pacto de la copa del Señor Jesucristo. Para que este pacto es el pacto que ya hizo con nosotros. No nada más los que estábamos, no nada más los que estaban presentes, sino también los que estaban ausentes entran en este nuevo pacto, el pacto de salvación, ¿no? Cada etapa de los patriarcas había sido señalada como un pacto de Dios para con ellos a través del desarrollo de esta descendencia del Señor Jesucristo, y nosotros seguimos dentro de esta descendencia, ahora como añadidos, como coherederos, y dentro de este nuevo pacto, con este último nuevo pacto, que según dicen también las escrituras, no puede ser ninguneado y no puede ser aceptado más que una vez y para siempre. Pues y eso es muy padre. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Y pues obviamente no lo alcanzaban a entender, ¿no? Les decía más adelante a los discípulos que si esto les ofendía, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? Sí, ya saben dónde estoy, ¿verdad? En el 6b62, 63. Más adelante, en el 65, habíamos dicho ya varias veces que ellos no alcanzaban a comprender porque decían que Jesucristo era Galileo, no era de Belén, que ellos conocían a sus padres y a su madre y a sus hijos, a sus hermanos, y que pues no esperaban que el Mesías tuviese hermano, ni estaba profetizado algo así, y varios detalles por el estilo, que también vamos a ver en el capítulo 7. No alcanzaban a entender ese contexto, y por lo mismo, pues dice en el 65, por eso les estoy diciendo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. O sea, si el Señor no les da esa base de fe para que ellos entendieran que tenían que acercarse a Cristo para perdón de pecados, no lo iban a entender nunca. Les dice después a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y en el versículo 69 le dice en el 68, le dice Simón Pedro, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Ellos ya habían entendido que él era el Mesías. La palabra Cristo era el Mesías, es el sinónimo del Mesías. Dice, el Hijo del Dios viviente. Como estaba profetizado, como él se anunciaba, como todo daba testimonio de que él era el Cristo, él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, en el 70 dice, ¿no los he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Como yo les decía en clases anteriores, ya el Señor Jesucristo les estaba anunciando que se iban a perder, ¿no? Que se iba a perder uno de ellos, ¿no? Ok, entonces en el capítulo 7. Ok, esto es muy fácil de interpretar porque es preámbulo a lo que sigue cuando Jesús ya baja la fiesta. El caso es que las partes muy importantes aquí es que sus hermanos le dicen que él tiene que darse a conocer y que se sigan viendo sus milagros y demás. Esto ya había pasado varios milagros, ya había pasado lo del pan de vida y demás,
y varias cosas. Él ya tenía discípulos y demás, ¿no? El Señor Jesucristo. Y entonces los hermanos dicen, pues baja la fiesta para que sigas haciendo milagros y tus discípulos crean en ti, porque sus mismos hermanos no creían en él. Sin embargo, después cuando es crucificado, sus hermanos ya creían en él, ¿no? Entonces, y esta parte es muy padre, lo dice en una parte de cuando él es crucificado, si no mal recuerdo. Luego lo vemos, porque luego digo unas cosas que no son. Entonces, dice en el 5, ¿no? Que sus hermanos aún todavía no creían en él. El Señor Jesucristo les dice, mi tiempo no ha llegado. Fíjense, todavía les decía que no había llegado su tiempo. Les dice, el mundo a mí me aborrece. Dice, a ustedes el mundo los acepta, pero a mí el mundo me aborrece porque yo doy testimonio de él, de que sus obras pues son malas. Todo lo que ellos hacen es malo, no está sujeto a lo que Dios quiere. Dice, entonces, pues por eso no me aceptan, por eso me aborrecen. Dicen, pues vayan ustedes a la fiesta. Ese es el punto, ¿no? Que el Señor Jesucristo todavía les decía que todavía no era su tiempo. Sin embargo, es algo que pues ya tenía discípulos, ya había gente que lo seguía, gente ya lo tocaba para ser sano y cosas por el estilo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, hacía milagros y demás. Y sin embargo, él ya se anunciaba como el Mesías, pero decía que todavía no llegaba su tiempo. A lo mejor se dice que en alguna parte de los evangelios parte de las cosas están desfasadas o no están cronológicas. A lo mejor esta es la parte de la fiesta que no está cronológica, ¿no? Pero bueno. Pero yo diría que podrían ser las fiestas de Canaán, pero aquí la fiesta es en Galilea, no es la de Canaán, ¿no? Entonces, no es la misma fiesta. Ok, sigamos entonces. Javi, léete. Pues yo creo que léete, sí, hasta el 24, por favor, manito, del 7:10 al 24. Me pasé a... Terminé lo del pan de vida del Señor Jesucristo, que estábamos dando la introducción y demás en esta parte. Pero antes de eso, Angélica me hizo unas observaciones de Jesucristo como el pan de vida la clase pasada, y yo quería que Angélica empezara con eso y me seguí como hilo de media. Perdón, Angélica. Quiero que nos regresemos No, a esa. no podemos César. Lo explicaste muy bien, nada más lo único que comentábamos es que, pues, los judíos no podían entender porque estaba hablando del futuro. Es decir, todavía no podían ellos precisar cómo iban a comer el cuerpo y la sangre de Cristo si no conocían todavía lo que venía. Entonces, estaba hablando de un futuro ya casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero ellos querían que les hablara, y era curioso, ellos ya habían comido de los peces, ya habían visto la sanación de la gente, y todavía le piden que pues él El milagro. presente evidencia de que él es el Cristo y todo lo que había hecho. Entonces Dios no les estaba permitiendo que vieran esas cosas hasta el momento que Él se los permitió, que fue cuando vino la muerte de nuestro Señor. Y entonces por eso yo creo que también cuando muere Cristo y es la resurrección, tanta gente se juntó. Esas como 500 personas que estaban ahí alrededor y que se juntaron pues no sé si porque oyeron que ya era la venida de Cristo, que ya había regresado Cristo o algo, y llegó el Espíritu Santo, pero todo lo que habla en este capítulo, que es en el 6 del 52 para el 59, está hablando del futuro y nadie se da cuenta porque ni lo entienden ni lo comprenden, porque todavía no era su tiempo, pero lo dejaron ya escrito. Era para dejarlo para un futuro. Y como muchas cosas que también en otros, en David, en muchos, hicieron referencia de Cristo y no entendían hasta que fue el tiempo en que Él se presentara, ¿no? Entonces yo siento que por eso no entendían los judíos y todavía les faltaba un rato por caminar con Cristo para poder entender de qué se trataba.
¿O me equivoco? No, al contrario, yo creo que es algo muy importante. Lo había dicho Nelly. Nelly lo dijo cuando marcó lo que decía en el versículo 44, ¿no? En 6:44 que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, Ujú. Y ya está dando ahí el perdón que me mensaje. regrese, pero la vez pasada consideré que era un punto importante y quería yo que empezaras con eso. Y ahorita lo vuelvo a reafirmar, es algo que tú dices que ya lo comenté, pero no lo comenté. Yo comenté que cómo se iban dando las cosas y por qué no podían entender, porque pues parte de las profecías se negaban con lo que ellos estaban entendiendo, ¿no? El origen del Señor Jesucristo y su descendencia y otras cosas. Perdón. Pero la parte que tú comentaste a mí se me hizo muy interesante. Efectivamente, ellos no podían entender que Él fue el pan de vida porque todavía no se daba el sacrificio que estaba profetizado, donde Él iba a morir, iba a resucitar al tercer día, y entonces ellos iban a tener que reconocer que, como lo reconocen en su momento, porque todavía ya sabían que estaba profetizada, pero todavía no se daba, entonces no podían entender la parte de la obediencia y del comer del pan de vida del Señor Jesucristo. Y es aquí donde se tenía que cumplir la parte que decía Nelly de que ninguno podía llegar a entenderlo o saber que estaba hablando tal vez de las profecías futuras o del sacrificio del Dios encarnado y otras cosas, si Dios no le hubiese dado a entender la fe que se necesitaba, nada más por las obras que estaban sucediendo en ese momento. Ellos no podían entenderlo a menos de que Dios les permitiera entender con la fe a través de las obras y los hechos que se estaban realizando en ese momento, porque las profecías aparentemente no se estaban cumpliendo, ¿no? Lo básico de las profecías no se estaban cumpliendo para la apreciación de los que sabían mucho de Dios. Sí, ¿verdad? ¿Se me Y expliqué? de- Sí. sí, y de hecho queda muy claro que no entendían porque en el 52 dice, entonces los judíos comentaron entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es decir, no comprendían, todavía no No entendían era literal. en lo que se iba a venir en un futuro Ujú. y todavía no se había cumplido la profecía de que Cristo iba a morir por nosotros, ¿no? A derramar su sangre y que después, que ya había dejado un poco antes con sus discípulos el mensaje de esta es mi carne y esta es mi sangre. Y eso pues lo van a saber más adelante, después Exacto, de que el Señor se los perfecto, permita. perfecto, porque cuando están en la Santa Cena, entonces el Señor Jesucristo les explica y les dice, este es mi carne, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, ¿no? Ujú. Y esta es mi sangre. Sí. Y dice, y haced esto en memoria de mí, ¿no? Y, Es correcto. y es lo que decíamos de predicar el Evangelio. Pero hasta entonces el Señor Jesucristo les está dando una explicación, se puede decir, ya más apegada, ¿no? Ya al final del trayecto del trabajo que estaba haciendo, ¿no? Ya Ujú. cuando les está avisando que él va a ser apresado y que va a ser crucificado y demás, que les dice que está a punto de morir y que va a resucitar el tercer día, para entonces él ya les había dado todo ese mensaje, ya tenían el plan de salvación más claro y es cuando él les dice que bueno, que es su carne, el pan es su carne, es el simboliza y que el vino simboliza su sangre por la cual va a ser el lavado de pecados. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Yo siento que qué bueno que nos regresamos. Ahora sí, regresamos a la parte del 7 que acaba de leer Javi. Dice, Jesús se presenta en la fiesta de los tabernáculos. Después de que le había dicho a los hermanos que no se iba a presentar, se presenta en la fiesta de los tabernáculos. Y entonces la gente empieza a buscarlo y demás, ¿no? Dice, ¿dónde está aquel? Y había pues un gran murmullo, ¿no? Y porque unos decían, de aquel al que andaban buscando, ¿no? Unos decían Ujú. que era bueno y otros decían que no, que realmente estaba engañando al pueblo. Entonces dice que ninguno de ellos pues hablaba abiertamente en medio de los judíos, ¿no?
porque pues algunos pensaban que pues efectivamente él era el Mesías, ¿no? Y bueno, lo habíamos visto antes. Dice, el Señor Jesús a la mitad de la fiesta va a verlos. Como cuando lo están escuchando hablar, dicen, ¿cómo sabe este de letras? Sí, ¿no? Si no ha estudiado. Ellos sabían que era carpintero, como digo, como decíamos y como lo leímos anteriormente, pero lo vamos a ver más adelante. Ellos decían, pues este es Galileo, su padre es José, ¿no? Su madre es María y sus hermanos los conocemos. Le decía el Señor Jesucristo, la doctrina no es mía, sino pues del que me envió. O sea, lo que yo les estoy enseñando, a mí me enviaron a dársela. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá esta doctrina que es de Dios. Lo mismo que decíamos, que decía Nelly, que decía Lucas, el 44, ¿no? O sea, se iban dando todos los hechos. Entonces decía, la doctrina es de Dios. Dice, bueno, si yo hablo por mi propia cuenta, dice el Señor, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, que ya habíamos visto que él no se daba gloria a sí mismo. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él ninguna injusticia. Dice, no les dio Moisés la ley y pues ninguno de ustedes cumple la ley. Entonces, ¿por qué procuran matarme? ¿No? O sea, bien claridad, ha sido más claro, ¿no? O sea, se enojan por la ley que les dio Moisés, pero ustedes no la cumplen. Pero como yo sí les digo que no la cumplen, pues a mí me procuran matar, porque yo estoy también descumpliendo la ley, ¿no? Estaba sanando un día de reposo. Y entonces, dice, ¿quién procura matarte? Le dicen, ¿no? Dice, una obra hice, sanando un día de reposo, dice, y se maravillan. Y después platicábamos, ¿no? Que pues parece que les gustó la reacción, porque pues a cada rato sanaba en día de reposo, ¿no? El Señor Jesucristo en los evangelios. Y entonces dice, y procuran matarme. Y dice, bueno, y se maravillan. Y dice, por cierto, les dice el Señor Jesucristo, por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque, no porque sea de Moisés, sino de los padres. O sea, era algo que ya venía heredado desde antes, no era algo que se le había dado a Moisés para cumplir la ley. Dice, y en el día de reposo, ahora ustedes circuncidan al hombre, ¿no? Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, o sea, y ustedes practican la circuncisión en el día de reposo, dice, y si ustedes en día de reposo practican la circuncisión para que la ley de Moisés no sea quebrantada, cuando la ley no la puso ni siquiera Moisés, no fue parte de la ley de Moisés, era parte de los antecesores de Moisés, era parte de los padres. Y entonces les dice, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, dice, os enojáis conmigo porque en el día del reposo sané completamente a un hombre. O sea, les dice, si yo estoy cumpliendo lo que Dios quiere que se haga y ustedes están haciendo lo que Moisés heredó de sus padres, y ustedes sí circuncidan en el día de reposo y yo estoy sanando en el día de reposo, pues ¿por qué se enojan conmigo? ¿No se les hace más ilógico? Sí, me explico, ¿no? Soy Jesucristo, o sea, como que están obedeciendo la ley de los hombres y por otro lado me juzgan por la ley de Dios, ¿no? O porque cumplo la ley de Dios. Dice, Van afuera las no perritas. juzguen según las apariencias, juzguen con un justo juicio. O sea, no por seguir las costumbres y demás, juzguen con un justo juicio para que lleguen pues, a concluir entender lo que Dios quiere en sus vidas y así lo ejecuten, ¿no? Ok. ¿Te lees lo que sigue, por favor? Alfa, del 25 al 31. Fíjense que esta parte está muy interesante. Decían entonces unos de Jerusalén,
Algunos de los de Jerusalén decían, ¿no es este a quien están buscando para matarle? Una vez que lo están escuchando que está diciendo lo de Moisés, dicen, ¿no es este a quien buscaban para matarlo? Está hablando públicamente, ¿no? Habrán reconocido que en verdad los gobernantes que este es Cristo, habrán reconocido que este es el Mesías. Es lo que está diciendo. Y entonces decían ellos, pero ¿qué es lo que estábamos platicando, no? Dicen, pero nosotros sabemos de dónde viene. Y las profecías dicen que cuando venga el Mesías, nadie va a saber de dónde es realmente. ¿Sí me estoy explicando? ¿De dónde viene? Que era lo que platicábamos de que por eso, pues dudaban, decían, eso no es el Mesías, ¿no? Y siguen platicando y dicen, les dice entonces el Señor Jesucristo, como que sabiendo lo que estaban pensando, les dice, a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros pues no conocen, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Ella les había dicho que él era el Mesías, entonces les vuelve a reafirmar que ellos no conocían a Dios, pero que él sí lo conocía y que él venía de parte de Dios. Eso lo entendían perfectamente, porque por eso estaban ellos cuestionándose si él era el Mesías, ¿no? Dicen, no, ¿será que ya reconocieron que este es el Cristo? Acabas de decir antes. Y entonces, pues el Señor Jesucristo le dice, ustedes no lo conocen, pero yo vengo del que me envió, que es mi Padre. Por lo mismo procuraban prenderle, ¿no? Y echarle mano. Pero no podían porque pues aún no había llegado su hora. Y muchos en la multitud empezaban a creer en él y decían, ¿no? El Cristo, cuando él venga, hará señales, además hará más señales que las que hace ¿no? Que las que hace. ¿Sí me explico? Habíamos dicho que cuando el Señor viniera, que cuando el Mesías viniera, estaba profetizado que iba a sanar a los cojos, a los ciegos, a los mudos, y que iba a resucitar y muchas otras cosas. Entonces, esas señales, y superadas a esas cuando le da de comer a unos, cuando ellos saben que no se fue en las barcas con los apóstoles, pero llegó caminando, ¿no? Que ellos no lo vieron caminar, pero dicen, bueno, ¿cómo es que llegó, no? Entonces, todos esos hechos, todos esos milagros, eran los que iban dando testimonio de lo que hablábamos antes, y a su vez iban reafirmando que Él era el Hijo de Dios y que esas señales que Él hacía, pues eran las que estaban profetizadas. Y decían, estas son las señales que están profetizadas. Nosotros no sabemos sabemos de dónde viene pero se supone que el Mesías no sabemos de dónde va a venir. Y dicen, dentro de toda su confusión, dicen, cuando venga el Mesías, nosotros vamos a saber, va a ser milagros mayores a los que está haciendo. Y se supone que los milagros no se podían hacer si no eran de parte de Dios, si no era parte de la voluntad de Dios. Entonces, ¿tienen dudas o quieren hacer algún otro comentario antes de irnos? Yo, No, Órale, Clarice, por su pollo. ajá, lo que pasa que ahora sí, cuando yo empecé a leer la Biblia, Sí, yo la verdad empecé con este libro de Juan, sí. y entonces yo siempre decía, ay, me gustaría que ahí está el milagro que Dios hizo en mí, y pues, o sea, pues yo sé que a todos nos ha hecho el milagro, y pues ahora sí que Dios nos llama, no somos nosotros, porque en mi caso, pues me invitaban en la escuela, una compañera me invitaba que vamos a la iglesia, pero era católica, y yo no, no, porque tenemos mucha tarea y que
Y luego me decía, no, mira que es bien bonito. No, pues yo jamás. Y pues ya hasta que me enfermé. Y digo, pues como Dios nos llama. No es de que uno quiera, o sea que uno diga, ay, por mí, yo llego, no, yo en mi caso, él fue el que me llamó, y ya, ay, Y ya. y ya, Te subieron de sí, grado, te pasaron de primero a tercer año. Ya ni sí, siquiera no fuiste a la católica, entraste directamente a la evangélica. Bueno, no, pues, ay, sí, ok, así fue, qué bueno, así Maita, fue. qué bueno, gracias a Dios por tu vida. Sí, Dios, todos tenemos un testimonio de cómo Dios nos ha ido llamando. Cada quien, creo que en su momento hemos platicado de algunas cosas. Y la verdad es que sí, Dios nos ha permitido conocerle, acercarnos, ¿no? Como dice San Luis, nos ha permitido acercarnos a Cristo. Ok, hermanitos, ¿algún otro comentario? No, No, César, muy bien. Ok, Gracias. ok. Bueno, pues había orado, a ver, oró Alfa, ora Clarita, por favor, puedes pedirnos.